Sí, profe. Ahí está. Más la integral del coseno, pues es el seno, ¿sí o no? ¿Sí? Sí. Bien. Ya sacamos la sus, entonces ahora sí, ya vamos a sacar la y, la solución general. La solución general, vamos a poner primero la YP. La YP es U1 por Y1, ¿verdad? ¿Sí o no? Okay. A ver, 1 por Y1. Sí, pero me refiero al hecho de que tiene la Y1 era C1. Entonces sería menos. A ver. Es 1Y1. Y la Y1 pues era un 1. Entonces va a ser menos logaritmo del coseno de X. Las C las ponemos al final en la Y. ¿Se sale? ¿Sí estamos? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Luego, más U2. ¿Quién es U2? Coseno de X. Por Y2. Y la Y2 era coseno de X. La Y2 era coseno de X. Vamos. Entonces va a quedar coseno cuadrado. ¿Sale? ¿Sí o no? ¿Sí? Más U3. ¿Quién es U3? Es este chorizo. Por la Y3, que es el seno de X. Entonces es menos logaritmo de la secante de X más tangente de X. Todo esto por el seno. A ver, lo voy a poner así. Menos seno de X logaritmo natural. Pero me falta por esto. Más seno cuadrado de X más C. Pero esas se las pongo en la Y. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? Esto viene siendo la YP. La voy a poner separadita. Pero fíjense bien, se puede simplificar. ¿Por qué se puede simplificar? Porque coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? Entonces me va a quedar menos logaritmo de menos logaritmo natural del valor absoluto de coseno de X menos seno de X, logaritmo natural de la secante de X más tangente de X más 1. Esa es la YP. Bueno, ahora, la Y va a ser esa YP, la voy a poner aquí, más la YH o la YC. Entonces va a ser menos logaritmo natural del coseno de X menos seno de X, logaritmo natural del, a ver, así, secante de X más tangente de X más 1 más la YC, y la YC nos había dado más C1 más C2 coseno de X más C3 seno de X. Pero se puede simplificar. ¿Cómo se puede simplificar? Si se fijan, el 1 es un número y C1 es una constante, es un número. Entonces los puedo agrupar en una sola constante. ¿Sí están de acuerdo? En una sola constante que le voy a llamar C1. Es como si C1 absorbiera el 1. Y le voy a poner C1 para ya no, para seguir con el orden acá de C2, ¿vale? Obviamente en esta constante, ¿sí se fijan que en esta van incluidas todas las demás? De esas integrales parciales, bueno, no integrales parciales, sino de esas integrales de las SUS. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, a ver, entonces va a quedar aquí menos más tangente de X más C1 más C2 coseno de X. Bueno, a ver, vamos entonces a ver el resultado. ¿Qué número era este? El 29.
25, me parece. 25 de cuál? ¿Del De la 4, 6? 6. Ahí les va la respuesta, ¿eh? Me falta un término en la C3. Espérenme. Me falta un término, me falta el C3 seno de X. Lo que pasa es que como tengo acá la foto, ya no le moví. Pero ya se fijaron que la YC es C1 más C2 coseno de X más C3 seno de X. ¿Sí están de acuerdo? No oigo. ¿Sí? Okay. Entonces aquí me falta el C3 seno de X. Ahora sí, ahí les va, ¿eh? Se los voy a editar como viene aquí en el... Dice C1 más C2 coseno de X más C3 seno de X menos logaritmo natural del valor absoluto del coseno de X menos seno de X logaritmo natural del valor absoluto de la secante de X menos la tangente de X. ¿Sí, verdad? ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí están de acuerdo que ahí está? ¿Sí o no? Sí, creo que de acuerdo. Ahora, aquí estamos brincándonos muchos pasos. ¿Por qué nos estamos brincando muchos pasos? Porque efectivamente estas U's, al integrarlas, tenemos estas constantes. Fíjense. Yo les estoy diciendo que las estamos sumando al final en la YH o en la YC. Y efectivamente así es. ¿Por qué? Porque fíjense cómo U1 es esto multiplicado por coseno. Entonces, esto multiplicado por coseno es... No, perdón, esto era multiplicado por 1. Porque la C1 es 1. Acuérdense que yo les dije que era un 1. Es la constante, pero multiplicado por quién? Pues por 1. Entonces, si se acuerdan que eso sí se los dije, es la Y1. Esto por Y1, que es 1, va a ser menos coseno de X más C1. Esta C1, a fin de cuentas, la va a absorber esta C que está acá. Bien. Pero en U2 y en U3 está lo interesante. U2, que es esto, lo multiplico por Y2 y Y2 es coseno de X. Entonces sería coseno de X por coseno de X me da coseno cuadrado. Ese coseno cuadrado en realidad se va a sumar con un seno cuadrado que nos va a dar este 1 que está aquí. ¿Sí lo ven o no? Pero coseno de X por esta C, por esta constante, ¿dónde queda? La absorbe este C2 constante de X. ¿Sí se fijan? O sea, esto lo multiplico por coseno de X. Acuérdense que coseno de X es la Y2. Me va a quedar coseno cuadrado más C3 coseno de X. Bien, vamos a seguir. La U3 es este chorizote. Entonces es esto por seno de X. Menos seno de X, este logaritmo, más seno cuadrado de X, más C seno de X. Entonces este seno cuadrado se suma con este coseno cuadrado y me queda este 1 que está aquí. ¿Sí o no? Pero este 1 la absorbe la C de la YH, porque acuérdense que estoy sumando la YH. Ahora, ¿dónde quedó el C3 coseno de X? La absorbe el C2 coseno de X de la YC. Y el C3 seno de X y el C seno de X lo absorbe el C3 seno de X de la YH. ¿Sí están de acuerdo o no? Es como C1 seno de X más,
pero esa sale de la YP. Pero la YH tiene un término que es C seno. Los junto en uno solo y es lo que me queda aquí. ¿Sí o no? Lo mismo para el que tiene coseno. Y lo mismo la C con el 1. ¿Sí o no? ¿Sí lo ven o no? No hay Profesor, O sea, hay que ponerse abusado. Si se fijan que es... Lo que pasa es que si lo hacemos, o sea, se lo estoy explicando, porque si lo hacemos como debe de ser, voy a llenar otro pizarrón. ¿Sí o no? ¿qué profesor? ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Qué profesor? Ok, entonces ahora sí pasamos a esta unidad. Miren, esto les va a encantar. O sea, bueno, no puedo decir que es como la Laplace, porque sí, la Laplace es como que más arriba, pero bueno, este es uno más abajo. Estas ya son aplicaciones de las ecuaciones diferenciales de coeficientes constantes, específicamente de segundo orden. Ya resolvimos ecuaciones diferenciales de coeficientes constantes de segundo y tercer orden. Esta fue de tercer orden. Ya vimos que, bueno, aplicamos 3 métodos. Método de los coeficientes indeterminados, del anulador y este último que fue el de variación de parámetros. Obviamente el de variación de parámetros es más poderoso. ¿Por qué? Pues porque los dos primeros están limitados a solamente exponenciales, senos, cosenos y polinomiales. Mientras que variación de parámetros te resuelve esas y aparte cualquier otro tipo de función. Entonces, si tú me preguntas por qué nada más estudiamos el de variación de parámetros y los otros dos no, tienes razón. Pero la mayoría de los libros así viene, lo recomienda. Es lógico que puede ser más rápido que los dos primeros y por eso es que se estudia, ¿no? Porque en un momento dado, si tú tienes que la g de x es un polinomio, pues ya está mucho más rápido con los otros dos primeros métodos, donde a lo mejor con variación de parámetros pudiera ser un poco más tardado. Esa es la razón. Y además, pues porque pues se aumenta el acervo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, vamos a ver dos aplicaciones de los sistemas de ecuaciones diferenciales de coeficientes constantes de segundo orden, que son los sistemas masa-resorte y los sistemas eléctricos. Básicamente son los circuitos LRC. Bueno, primero vamos a empezar con los sistemas mecánicos o sistemas dinámicos. Ambos son sistemas dinámicos. Fíjense una cosa interesante. Les estoy diciendo que vamos a estudiar dos tipos de sistemas, un sistema mecánico y un sistema eléctrico. El sistema mecánico se llama sistema masa-resorte, ahorita vamos a explicar por qué, y el sistema eléctrico son circuitos LRC, que ya más o menos los hemos estudiado cuando vimos los de primer orden. Y ambos son sistemas dinámicos porque varían en el tiempo. Todo sistema cuya variable independiente sea el tiempo, se dice que es un sistema dinámico. Bien, entonces, para entender primero los sistemas masa-resorte, hay que estudiar, o bueno, hay que repasar, porque esto ya lo vieron en la secundaria, la ley de Hooke. Esto lo vieron en la secundaria. Bueno, yo no sé si ya les tocó ya la secundaria jodida, pero cuando yo estaba en la secundaria llevábamos 3 años de física. Y esto lo veíamos en primer año, la ley de Hooke. Y nos dice que la ley de Hooke nos describe el comportamiento de un cuerpo elástico, que puede ser un resorte, puede ser una liga, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, una goma, ¿sí? Entiéndase por material elástico aquel que al aplicarle una fuerza y lo deformas, obviamente, y al dejarle de aplicar dicha fuerza recupera su forma original. El ejemplo más claro es el resorte.
¿sí? Tú, por ejemplo, a un resorte le aplicas una fuerza, lo vas a alargar, ¿verdad? Y lo que nos dice la ley de Hooke es que esa fuerza que tú le aplicas para deformarlo es directamente proporcional al alargamiento. Esto es muy lógico. Más fuerza, más alargamiento, ¿sí? Son directamente proporcionales. Esto significa que la fuerza es directamente proporcional al alargamiento. Esta es la ley de Hooke. Creo que este cuate, bueno, se llamaba Robert Hooke, fue un científico inglés, vivió creo que en el siglo XVII y creo que entre otras cosas se le debe también aportaciones en microscopía a este buen Robert Hooke. Es lógico que hay materiales elásticos que los alargas. Por ejemplo, este tipo de resortes los alargas, ¿verdad? Los alargas. Porque hay otro tipo de resortes que los comprimes. Por ejemplo, los de los coches o los de los vehículos. ¿Están de acuerdo que esos resortes se comprimen, no se alargan? ¿Sí? Sin embargo, es exactamente la misma ley. ¿Sí estamos de acuerdo o no? ¿Se entiende? Sí, Ahora, sí. También es lógico que esta ley, que es lineal, es ideal. ¿A qué se refiere que es ideal? Que si tú, por ejemplo, deformas un resorte, un material elástico, obviamente se calienta, ¿sí? Esta es la ley de la conservación de la energía, las leyes de la termodinámica, se calienta. Ese calentamiento obviamente va a producir alteraciones en su estructura molecular, ¿sí? Nosotros sabemos que si tú, por ejemplo, un resorte le empezamos a hacer así varias veces, sí lo ven, ¿verdad? Lo empiezo a alargar, alargar, alargar así, se va a calentar. ¿Por qué? Pues porque es la ley de la conservación de la energía. Esa energía que también, que yo le estoy aplicando, aparte de alargarlo, pues lo va a calentar. Ese calentamiento va a hacer que su estructura molecular empiece a vibrar y obviamente esto va a alterar sus propiedades mecánicas. Por eso les digo que es una ley ideal. Claro que si nada más es así, una sola vez, pues no hay ningún problema. Eso por un lado. Por otro lado, también el resorte tiene, o bueno, los materiales elásticos tienen un cierto límite. Si yo, por ejemplo, aplico mucha fuerza, los puedo romper y ya no va a funcionar esa ley una vez que yo los rompa. O bien, puedo alterar su estructura molecular de tal manera que ya no le sea posible recuperar su forma original. Esto se ve mucho con los resortes. Si tú a un resorte lo estiras bastante, lo vas a deformar, pero si es bastante la fuerza que le aplicas, probablemente ya no vaya a recuperar su forma original. Y si eso ya no es posible, esta ley ya no va a funcionar. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? De acuerdo, profe. ¿Sí? Bueno. Entonces tenemos la ley de Hooke. Pero otra ley que también va a estar involucrada en los sistemas masa-resorte es la segunda ley de Newton. Y aquí nuevamente pues les tengo que presumir lo de la secundaria. ¿Sí? Yo me acuerdo que en primero de secundaria nos dijeron que las leyes de Newton eran 6. Muchos libros dicen que son 3. Que son la ley de inercia, la ley de masa y la ley de acción y reacción. Y obviamente la ley de la gravitación universal. Pero esa como que se cuece aparte. Y yo me acuerdo que en mi libro de física de primer año, que era un excelente libro, creo que era un autor que se apellidaba Baja, nomás para que vean la clase de fregonazos que hacían los libros para los escuincles mocosos de secundaria, que eran un nivel excelente. Decían que eran 6 leyes, pero eran 6 leyes porque estaban incluidas otras leyes que habían descubierto otros científicos.
pero que a fin de cuentas Newton retoma, profundiza y lo pone en su obra maestra que se llamaba Principia Philosophia Naturalis o Principia Mathematica, que es uno de los libros más sorprendentes y más importantes que haya creado la mente humana. En Principia Philosophia Matemática, ¿no? Porque antes se escribía en latín. Antes el latín era el idioma de la ciencia. Todavía hasta el siglo XIX. Entonces, esas leyes que retoma Newton y que se le atribuyen a él, pues en realidad ya había habido otros científicos que la habían estudiado. Y entonces, son 6. La primera, pues es la ley de inercia. La segunda es la ley de masa. La tercera, la ley de acción y reacción. La cuarta, la ley de caída libre, que esta ya la había descubierto Galileo. La quinta, que es la ley de la gravitación universal, y la sexta, que es la de la fuerza centrífuga y centrípeta, que también es importantísima. Entonces esas son las 6 leyes. Eso es lo que me decían de sus libros de la secundaria. Y era un análisis increíble. O sea, no como ahora que ya puras tarugadas. Digo, ya le están dando en la torre a toda la niñez. Y entonces, esa ley de segunda ley de Newton es la ley de fuerza o ley de masa. Desde la secundaria nos decían que la fuerza es directamente proporcional a la aceleración. O sea, básicamente te decían así. La fuerza aplicada a una masa es directamente proporcional a la aceleración que adquiere. O al revés, la aceleración que adquiere un cuerpo o un objeto de masa m al aplicarle es directamente proporcional a la fuerza aplicada. ¿Sí? Y bueno, de esa ley, pues obviamente se deducía también el peso, ¿sí? Porque básicamente es una fuerza también el peso. Bueno, pero creo que ya es hora, ¿verdad? Son las 104. Bueno, vamos a dejarle aquí porque tenemos que explicar algunas otras cosas, como por ejemplo la resistencia del aire, que también es un concepto importantísimo, que sí tenemos que considerar aquí. No solamente la resistencia del aire, sino la resistencia del medio donde vamos a estudiar el sistema masa-resorte. Entonces, para ya no profundizar más, vamos a dejarle aquí y mañana continuamos, ¿sale? Solo por favor. Bueno, que pasen buena tarde. Vale. Gracias, profe. ¿Cómo? ¿Le puedes tomar foto al pizarrón, por favor? Sí. Yo se lo tomo y se los paso. Gracias, profe. Que tenga buen día. Sí. Mañana.